en que debemos preparar nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos recibir el mensaje que nuestro Dios nos envía a través del reverendo Cancún. Reverendo, ese es su púlpito y que el Señor lo use con poder y gloria. Bendiciones, hermanos y hermanas. Sabemos que el Señor está con nosotros. Quiero que busquemos en el libro de Romanos, capítulo número 12. Vamos a leer algunos versos en Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y también en Mateo, capítulo número 25, el verso 13 dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la noche en que el Hijo del Hombre ha de venir. Oremos. Gracias, Señor, porque nos permite estar en este lugar para alabar y glorificar tu nombre. Úsanos conforme a tu santa y divina voluntad. Amén y amén. Cada año, hermanos y hermanas, la Iglesia Evangélica Dominicana, a través de una comisión del Comité Ejecutivo, toma un lema para trabajar durante todo el año. Y el lema escogido para el 2024 es una iglesia en transformación, santificándose, trabajando y velando. Una iglesia en transformación, santificándose, trabajando y velando. Cuando uno va a la zoología,
encuentra animales y que algunos de ellos sufren lo que es una metamorfosis. Lo del campo conocemos el renacuajo, conocemos también los gusarapos y otros más que se crían en el agua pequeñito, se van desarrollando hasta que cambian de ser larva y ya se transforman en lo que deben ser la rana o cualquier otro animal. Hay una transformación, hay un cambio en ellos. La Iglesia de Jesucristo también necesita como ir renovándose, cambiando y transformándose. Por ejemplo, cuando decimos una iglesia en transformación, es que no conseguimos la transformación de inmediato. Uno se convierte, le comienzan a dar la doctrina, a decirle en qué consiste la fe, la iglesia, la Biblia, la oración y cuántas cosas más. Uno va enseñando y esa persona se va capacitando y va siendo transformado de acuerdo a cómo le enseñamos. Se va santificando, comienza a trabajar, porque el que se convierte hay que ponerlo en acción como hacía Jesús. Jesús no guardaba a los que le seguían, él los ponía a caminar con él para que pudieran aprender y desarrollarse. Y a la vez, entonces, tenían que velar para poder guardarse y librarse de la tentación. Eso debemos de ir aplicándolo constantemente en nuestra vida, porque hay un llamado de presentar el cuerpo en sacrificio vivo. ¿Qué debemos ver en esto? El cuerpo debe ser cuidado porque es templo del Espíritu Santo. Y hay una petición profunda y está diciendo por las misericordias de Dios. Miren, hermano, las 13 cartas de Pablo fueron escritas para la iglesia, no tenían que ver con lo inconverso de fuera. Siempre Pablo, desde la cárcel a que pudo escribir desde allí, las refería a la iglesia y le llamaba la atención a la iglesia. Yo decía el lunes que a mí me invitan de vez en cuando a la Universidad Evangélica a tener devocional, una reflexión con el rector, vicerrector, los catedráticos, los jefes de departamento, y yo hablaba de la iglesia de Filadelfia, pero lo que hacía énfasis es que fue la iglesia que fue fiel, que no tuvo regaño. Las demás hicieron cosas buenas, pero siempre había un regaño. Y yo le decía que las 7 iglesias de Apocalipsis es el modelo de todas las iglesias del mundo. Todas las iglesias del mundo hay algo de las 7 iglesias.
Si ustedes quieren, léala en su casa, tómenlo de tarea esta semana y van a ver qué encontramos. Por ejemplo, yo fui pastor en Sabaneta de Yásica, 6 capillas, más la iglesia central, y cada capilla tiene algo de las 7 iglesias. Entonces, es tan interesante porque la Biblia no es complicada. Uno es quien la complica muchas veces. Es fácil de entender en la práctica. La teoría es bien fácil. Hermano, el problema es cómo practico o pongo en práctica lo que digo en la teoría. Y Pablo le está diciendo a la iglesia de Roma que deben presentar su cuerpo en sacrificio vivo. Pero es una súplica porque él veía grandes problemas. Y estamos diciendo, el cuerpo debe ser sometido a sacrificio vivo, santo, y que ese sacrificio vivo y santo, el secreto es que agrade a Dios. Porque yo puedo tomar desde aquí hasta Higüey caminando, haciendo un sacrificio. El problema es si eso agrada a Dios, agrada a la gente. Mira cómo va caminando, va cansado, la gente le da refugio, lo ayuda, pero el secreto es si agrada a Dios y que el sacrificio debe ser, en primer lugar, vivo, no de queja. El que se queja en el Evangelio es un problema. Jesús no se quejó, Pablo que trabajó tanto. Lo que hay que caminar y presentarle a Dios nuestros problemas para que camine con nosotros, pero que lo que uno haga, aunque trabaje mucho, debe tratar si lo que estoy haciendo está agradando a la iglesia, a mis amigos, al secretario ejecutivo, al obispo, o si está agradando a Dios. Ahí que está el secreto. Y hay una sentencia bíblica que le tengo mucho temor en Mateo, que dice, muchos me dirán, Señor, yo en tu nombre hice esto, aquello, eché fuera demonios, resucitaron los muertos, los leprosos sanaron, y Jesús le dice, no te conozco. Pero ¿cómo no me va a conocer? Porque algo hacía que no agradaba a Dios, por el hecho de que uno eche fuera un demonio. Una experiencia, una vez salí de la oficina y al salir, salí un poco más tarde, la esposa del pastor Gerson tuvo un problema, hubo que llevarla al médico y me quedé en el templo, en el culto de oración. Cuando voy al culto de oración, que hacen un círculo, siempre yo termino con la oración y alguien va y me dice, hay un señor que quiere que oren por él. Y cuando yo dije, Señor, mira a este hombre, él abrió la boca, pero una voz muy diabólica, fuerte. Y él me dijo, cuidado si habla, te calla. Y yo le contesté, el que se va a callar eres tú en el nombre del Señor. Y él cayó a boca arriba. Y la barriga le hacía como si fuera una licuadora. Y yo le comencé, nada más dije eso,
comencé a hacerle señas, pero él no me veía, porque él cayó así, que se vaya parando, y comenzó a sentarse. Y él dijo: yo vine a matar al pastor. No llamen a la policía, pero a eso que yo vine. Pero Dios es grande y sabe hacer la cosa. La esposa del pastor tuvo un problema, él tuvo que llevarla al médico y no estuvo en el culto. Y un adolescente que estaba detrás del templo de México, la mamá salió a buscarlo y él dijo: mami, aquí pasó un hombre prieto, corriendo, rápido. Pero un hombre prieto, mira, que uno solo vio el celaje. Porque cuando el espíritu inmundo sale, se va para lugares secos y vacíos. Por eso hay lugares que usted pasa y como se engranoja y es demonio que hay enganchado por ahí, se van por lugares. Lo que quiero enfatizar, eso no significa que yo me voy a salvar, porque en nombre del Señor se echó fuera el demonio. Lo que nos va a salvar es si el sacrificio es santo y agradable a Dios. Los dones son irrevocables, se puede hacer, pero quiero que entendamos eso. Entonces Pablo está diciendo que debemos de presentar el cuerpo en sacrificio vivo y que debe ser santo y que debe ser agradable a Dios, que es lo correcto. Un profesor de álgebra por 3 años le estaba enseñando una fórmula a los alumnos no correcta, y cuando él reconoció que era incorrecta, él le pidió perdón. Mira, yo por la confianza, porque tenía 15 años dando esta materia, creí que ya la sabía de memoria, y por eso siempre hay que revisar, siempre. Y un día revisó y se puso la mano en la cabeza. Tantos muchachos salieron con esta fórmula errada. Y lo más importante es eso, reconocer que uno falló y lo que hizo no es agradable a Dios. ¿Qué necesita el cuerpo para que haya un crecimiento espiritual? Oración, oración. A Billy Graham le preguntaron: ¿cómo es que usted ha tenido tanto éxito en el ministerio? Le propusieron ser presidente de Estados Unidos y cuántas cosas más. Y él dijo: mi éxito ha sido oración, oración y oración. El éxito depende de la oración y la conexión con Dios. Entonces, el crecimiento espiritual tiene que ver con la oración, con el ayuno, con la lectura y estudio de la palabra. Cuando estamos agradando a Dios, eso ocurre en nuestras vidas y nos permite crecer. Y hay pregunta: ¿estará Dios conforme con lo que hago? ¿Se siente Dios agradado conmigo? Canto, oro, ayuno, pero la carne está ahí. Y una lectura habló de la carne la mañana de hoy, porque la carne solo desaparece cuando uno muere. Usted está orando, ahí está la carne. Usted está ayunando, ahí está la carne. Usted está cantando, ahí está la carne. Se está bañando, ahí está la carne. Está estudiando, porque la carne cubre nuestro cuerpo.
Y la carne siempre va a estar. Ahora, no satisfagáis los deseos de la carne. Siempre estarán los deseos porque la carne y ese es su trabajo. Ahora, hay momentos que hay que poner a la carne en su puesto y decirle, no te toca, tú quieres, pero no te toca. Un día te va a tocar correctamente, pero ahora no es la oportunidad, porque el cuerpo hay que desafiarlo. Qué bueno entender cómo uno va agradando a Dios. ¿Estará Dios conforme con lo que hago? Eso es importante. Mire, hermano, nosotros cuidamos cosas pequeñas de nuestro cuerpo. Cosa pequeña. Y no es malo. Y le damos mucha importancia y tiene importancia. Uno cuida las uñas, uno cuida las cejas, la pestaña, uno cuida los cabellos, uno cuida los labios, uno cuida y va al salón a prepararse. Y no es malo cuidar cosas pequeñas. Ahora, ¿qué pasa con el cuerpo grande? ¿Entendemos? Estamos cuidando a los chiquitos. ¿Qué pasa con el cuerpo grande? Y Pablo está diciendo, somos conformistas, no se están ajustando a lo espiritual. Él está diciendo, no se ajusten a los moldes de este siglo. El griego lo traduce así, a los moldes. Ustedes saben que en el tiempo que estamos viviendo, los valores, los antivalores, todo lo que está ocurriendo, está minimizando los valores. Y hay una campaña en contra de los valores morales, éticos, espirituales. Y si uno no despierta, está caminando en el molde de que dice Pablo, cuidado, no se ajusten al molde de este siglo. Para decir que debemos de renovar el entendimiento para comprobar cuál sea la buena y agradable voluntad. Cuando la gente me decía, yo lo que tengo que quitarme la vida, porque qué, entonces uno trabajar con la gente, con los jóvenes, constantemente en ese tiempo de encierre. Y le está diciendo, Pablo, no conforme a este siglo, hay que renovar. Y las cosas que pasaron no eran fáciles. Todavía en el mundo hay un 30% después de la pandemia de la iglesia que no saben dónde están. Un 30% a nivel mundial. No se sabe dónde andan. Y por eso es que uno se pregunta como iglesia, ¿cómo va la renovación espiritual del cuerpo? ¿Qué tiempo hace que no me renuevo o no renuevo el entendimiento? Siempre Pablo escribe, ¿qué tiempo hace que no hay una renovación en mi vida? ¿O qué tiempo no busco la voluntad de Dios? Uno ora y dice, sea tu voluntad. Y hay que aceptar la voluntad de Dios.
Y la voluntad de Dios en Dios es agradable y perfecta. Y la voluntad de Dios no es como el reverendo Cancún quiere, es como Él quiera que sea la voluntad. Yo no puedo mandar a Dios. Gracias a que Dios no me tomaba en cuenta cuando yo era muchacho y oraba y decía, Jesús, hazlo ahora, ahora mismo. Pero mira, Jesús no le hace caso a muchas cosas que uno hace inocente. Dije yo mandando a Dios que lo haga ahora. Pero después que yo entendí eso, yo mandar a Dios, es que Dios no me necesita para nada, no necesita mi ayuda. Yo soy quien necesita la ayuda de Dios. Y entonces yo mandándole que hágalo ahora. Pero Dios no me tomaba ese, y lo hacía porque sabía que uno era inocente. Pero ahora Él no me toma en cuenta, Él sabe que ya no es así. Y la voluntad de Dios debemos de recibirla. Para agradar hay que buscar esa voluntad. Y cada vez uno dice, lo que hago agrada a Dios. Altagracia y yo luchamos con 4 ciegos que hay en una comunidad de Sabaneta ya. Son jóvenes, ya mayores, pero de que cumplían 15 años perdían la visión. Y la mamá venía con ellos donde nosotros, Altagracia a las 3 de la mañana se iba al Carrizo a luchar con todos sus ciegos. Y a veces era tarde de la noche, ellos lo iban a llevar para Sabaneta de Jássica, para la Cuchara, y era tarde esperando una bola. Y a veces alguien pasaba y decía, yo lo puedo llevar a usted, pero los muchachos no, dicen, yo me quedo aquí. Hicimos todo lo posible. ¿Qué hace la mamá? Hay un vertedero cerca, ella se mantiene recogiendo cosas en el vertedero para alimentar a esos muchachos, pero nosotros le damos apoyo. Y son cristianos de verdad. Viven limpiando la casa sin ver, y esa casa humilde que tiene está tan limpia y limpia, y lo hacen y viven cantando. Jóvenes. Y a veces uno tiene la vista y se queja tanto, ¿eh? Y ese muchacho, que cuando yo he llevado gente que ven, comienzan a llorar y a llorar viendo a esos muchachos. Y lo hemos llevado a comer en la casa, un almuerzo con ellos, bien. Pero hay que ver si eso agrada a Dios. Eso no significa que vamos a ser salvos por eso. Hay que cuidar eso. Ahora, si es agradable, si uno le está haciendo de corazón, agrada, entonces Dios nos da la bendición. Por eso es, lo que hago agrada a Dios. Es tan importante. Y hermano, concluyendo, la iglesia no es grande cuando la gente no cabe en el templo. La iglesia va al templo. La iglesia es grande cuando con su vida con su testimonio hacen grande a Cristo. De memoria, aprender. La iglesia no es grande cuando no cabe la gente
en el templo. La iglesia es grande cuando por su testimonio hacemos grande a Cristo. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Pablo está diciendo, nosotros somos, y ese como es como una conexión. Nosotros somos como el cuerpo de Cristo. Y yo siempre digo, ¿cómo se comporta el cuerpo de Cristo en Bávaro, en Punta Cana, que va por un mes o 15 días, en la piscina, en el supermercado, en la universidad, en la escuela, en el trabajo? ¿Cómo se comporta allí el cuerpo de Cristo? Por eso es que la iglesia es grande. Cuando en esos lugares exaltamos el nombre de Dios. El cuerpo de Cristo somos nosotros. Y por eso salimos a la calle y la gente nos ve. Y es el mejor testimonio de quienes somos. Sigamos con esa lucha siempre. La carne no quiere, pero venza. Con el poder de Dios podemos seguir. Entonces, hermano, que Dios le bendiga y que uno se pregunte, ¿me estoy renovando? ¿Me estoy renovando? ¿Estoy agradando a Dios? Siempre esa pregunta. Y lea Romanos 12 y va a ver cómo nos dice. Y solo hay que ajustarse, no a los moldes del mundo. Yo estuve como 4 días por el sur y fui a un Batey 7 donde hay jóvenes consagrados, esos jóvenes y que viven casi en la iglesia. Y una líder me dijo, mire, hay uno de los muchachos como que tiene esos cabellos con bolitas y yo soy la líder, ¿y qué? Yo dije, no se preocupe, yo voy a hablar con él. Porque lo que la Biblia dice, no exasperéis, no violente. Y él es amigo mío. Yo decía, mira, hay cosas que eso no. Lo que Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Y yo no me dejaré llevar de ellos. Usted sabe el amor de los jóvenes hoy. Y yo le dije, mira, somos amigos. Y si yo quiero llevarte a mi casa y que tú conozcas por el norte, tú estás con el obispo y con esos cabellos así, ¿qué tú crees? Dijo, no hay problema, porque su mamá y él tenían una guerra, porque a veces no sabemos presentar la situación. Y allá hay un joven que es barbero y ellos se reúnen en la barbería y yo cuando voy a Duvergé paso por ahí a llevarle cosas. Y él me dijo, no, ya mañana eso se resuelve. Y ya. Y él me dice que su mamá cuando él llegó lo abrazó, le besaba la cabeza y que duró unos cuantos días abrazándolo. Ay, mi hijo, ay, yo sí estoy alegre. ¿Por qué la forma? Hay gente que no consigue nada por la forma. Y yo no hablé mucho, solamente le puse ese ejemplo. No dije que eso era feo, si era bonito, sino la consecuencia. Entonces, lo que hay que aprender es renovarse. Renovarse. Y esa mujer estaba como el hijo pródigo cuando llegó a la casa. Cada vez la abraza a su hijo y le besa la cabeza y le pasa la mano. Ay, mi hijo. Simplemente eso, no hay que pelear. Señor, muchas gracias. Gracias porque esta iglesia está caminando en esa renovación. Gracias que junto al pastor han escuchado su voz
han obedecido a la voz del pastor y van en la renovación de tantas cosas que son importantes para el crecimiento espiritual. Que ellos sigan así. Una iglesia histórica que en octubre estaremos celebrando la reforma, el culto unido, la iglesia. Gracias, Señor, por ella. Que siga así, movilizándose, trabajando y agradando a Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gracia, honra y gloria para nuestro Dios por este edificante mensaje que nos envió a través del reverendo Cancún. Pedimos que todo lo que Él envió hoy quede en nuestro corazón para edificación y para crecimiento espiritual de nosotros.